El viento del desierto soplaba con un silencio que pesaba más que las palabras. Las arenas doradas se movían como olas lentas bajo la luna, y en medio de ese vasto océano seco, el palacio de Zafir brillaba como una joya maldita. Allí, donde el poder tenía aroma a incienso y peligro, se sellaría el destino de una mujer que jamás había tenido elección. Isabela alzó la mirada desde el carruaje cubierto. Las cortinas de seda no lograban ocultar el resplandor del palacio. Su corazón latía tan fuerte que temía que los guardias pudieran oírlo. Esa noche sería entregada al rey Idran, el hombre más temido del reino, un monarca cuyo nombre se pronunciaba en voz baja, entre respeto y terror. Había escuchado historias sobre él, que su mirada era más fría que el acero, que había condenado a su propia sangre por traición, que ninguna mujer había logrado quedarse mucho tiempo a su lado, pero nadie sabía la verdad, nadie, excepto ella, porque Isabela guardaba un secreto, uno que, si salía a la luz, no solo destruiría su futuro, sino también el trono. Cuando las puertas del palacio se abrieron, el aire cambió. Perfumes, ecos, pasos, susurros. Todo parecía moverse al ritmo de una ceremonia que no pertenecía al amor, sino al deber. Los consejeros del rey la miraban con curiosidad, algunos con compasión, otros con deseo, pero todos sabían lo mismo. Esa unión no era un cuento, era un contrato. El rey Idran apareció al final del salón. Su figura imponente vestía túnica negra, sin adornos. No necesitaba joyas para imponer respeto. Sus ojos, oscuros como una tormenta, se clavaron en ella. Y en ese instante, Isabela comprendió por qué lo llamaban cruel. No porque gritara, no porque golpeara, sino porque no necesitaba hacerlo. Su silencio lo decía todo. «Así que tú eres la prometida», murmuró él sin sonreír. Ella bajó la cabeza. No debía responder hasta que él lo ordenara. Era la regla, la ley, el juego. El matrimonio fue anunciado ante todos los presentes. La ceremonia fue rápida, vacía de ternura, y cuando las puertas se cerraron, el destino de Isabela quedó sellado. Pero lo que nadie sabía era que ella no era una simple muchacha enviada por conveniencia. No, ella venía con una misión, y su secreto podía destruir al rey. Las noches en el palacio eran silenciosas, pero su mente no. Cada rincón parecía observarla. Servidores, guardias, sombras. Nadie era digno de confianza. Idran apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran órdenes, pero había algo más. Detrás de esa dureza había una tristeza oculta, un vacío que ni el poder podía llenar. Isabela lo observaba desde lejos, en los consejos, en los pasillos, en las oraciones al amanecer. Cada gesto, cada silencio, era un mensaje que no lograba descifrar. Y sin embargo algo dentro de ella se agitaba, no podía odiarlo tanto como deseaba. Una noche, mientras la luna bañaba el jardín interior, lo vio solo, de pie junto a la fuente, sin escoltas, sin corona. Solo un hombre mirando el reflejo del agua. Su respiración se detuvo. Algo en esa imagen la desarmó, y antes de poder pensar, sus pasos la traicionaron. «Majestad», susurró apenas audible. Él giró despacio. Su mirada, acostumbrada a la obediencia, se suavizó apenas un instante. «¿Por qué estás aquí, Isabela?» Su nombre en su voz la estremeció. No había dulzura, pero sí curiosidad. Y por un segundo creyó ver un hombre distinto. No el tirano, sino alguien que también había sido herido por el destino. «No podía dormir», respondió ella. Él no contestó, solo la miró, largo, profundo, como si intentara leer lo que ella escondía, y sin decir más, se alejó, dejando tras de sí un perfume amargo de soledad.
Esa noche, Isabela comprendió que su secreto sería su arma, pero también su condena, porque cuanto más lo observaba, más difícil se volvía recordarse a sí misma por qué había venido allí. Días después, una visita inesperada sacudió el palacio. Un emisario del reino enemigo llegó con un mensaje cifrado. Idran lo recibió en 1900 en privado, pero los muros tienen oídos. Isabela escuchó solo una frase, una que heló su sangre. Sabemos quién es ella. Su respiración se cortó. Su misión, su pasado, todo lo que había intentado esconder, corría peligro. Si el rey descubría su verdad, su vida terminaría antes de que el sol volviera a salir. Pero cuando cayó la noche, Idran la mandó llamar. «Ven conmigo», dijo él sin explicaciones. La llevó hasta las murallas del palacio. Desde allí, el desierto parecía infinito. El viento le revolvía el cabello y por primera vez él la miró sin dureza. «¿Temes este lugar, Isabela?», preguntó. «No al lugar», dijo ella con voz temblorosa. «A las decisiones que se toman en él». Él la observó con interés. «Eres diferente, no eres como las demás». Ella bajó la mirada, pero su corazón ya estaba corriendo. Esa noche, por primera vez, el rey cruel sonrió. Una sonrisa leve, peligrosa, que podría arruinarlo todo. Y en ese instante, bajo las estrellas del desierto, Isabela sintió algo que no debía sentir. El principio del fin había comenzado. Desde aquella noche en las murallas, algo cambió entre ellos. No fue un gesto, ni una palabra. Fue una energía silenciosa que comenzó a arder en cada mirada, en cada encuentro fortuito. El rey Idran no volvió a llamarla prometida. Ahora la observaba con una atención distinta, como si quisiera entender la razón por la que su presencia lo perturbaba. Isabela, por su parte, luchaba con su propio corazón. Había llegado allí por un propósito: vengar la humillación que su familia había sufrido a manos del trono. Su padre había sido acusado injustamente de traición y el rey Idran, entonces príncipe heredero, había firmado su sentencia sin titubear. Su promesa, hecha en el lecho de muerte de su padre, fue clara: entrar al palacio, acercarse al rey y destruirlo desde dentro. Pero nadie le advirtió que el enemigo podía tener ojos tan tristes. Día tras día, el desierto ardía afuera, y dentro del palacio el aire se volvía más denso. Isabela era la esposa del rey, pero seguía siendo una extraña. Las otras esposas del harén la miraban con desprecio. Los consejeros la espiaban, esperando un error. Solo una persona parecía observarla con genuina curiosidad: Idran. Una tarde, durante una reunión del consejo, una disputa estalló entre los ministros. Unos querían aumentar los impuestos a los pueblos del norte, otros temían una rebelión. Idran escuchaba en silencio. De pronto, giró su mirada hacia Isabela, que permanecía detrás del velo de seda. «¿Tú qué opinas?», preguntó de pronto. El salón se congeló. Nadie esperaba que el rey pidiera la opinión de una mujer. Isabela se sorprendió, pero no vaciló. «Si gobiernas con miedo, el miedo te gobernará, majestad. Un pueblo hambriento no obedece, desespera». Un murmullo se extendió entre los consejeros. Idran la miró fijamente y por primera vez asintió con una leve sonrisa. Aquella noche, las puertas de su habitación se abrieron con el sonido suave de pasos. Era él. «Tu lengua es peligrosa, Isabela», murmuró Idran, acercándose lentamente. «Pero tus palabras son verdaderas». Ella intentó mantener la compostura, pero su respiración tembló. Él se detuvo a un paso de distancia. El aire entre ambos era fuego contenido. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella. «Porque desde que llegaste, el silencio del palacio ya no me pertenece». Sus ojos se encontraron y por un instante el mundo dejó de existir.
No había corona, ni venganza, ni secretos. Solo la voz del viento y el sonido de dos corazones que no querían entenderse. Pero el destino no perdona a los que se atreven a desafiarlo. Los rumores crecieron. Se decía que el rey estaba cambiando, que sonreía más, que hablaba menos de guerra. Los enemigos del trono vieron debilidad. Y en medio de esa calma aparente llegó una carta sellada con el símbolo del reino del norte, la tierra donde había nacido Isabela. El mensajero pidió entregar el mensaje en sus manos, pero Idran fue quien lo interceptó. Cuando rompió el sello, una sola frase escrita en tinta negra cambió su semblante. La hija del traidor ha cumplido su misión. El silencio cayó sobre el palacio. Esa noche, Isabela sintió que algo en el aire había cambiado. Los guardias ya no la saludaban. Las sirvientas evitaban mirarla. Y el rey no la llamó. Pasaron 3 días, 3 noches de incertidumbre, hasta que las puertas se abrieron de nuevo y él apareció. Su rostro era una máscara de hielo. En su mano, la carta. ¿Qué misión cumpliste, Isabela?, preguntó con voz baja, tan peligrosa como una tormenta contenida. Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No entiendo de qué hablas. Idran dio un paso más. ¿Quién eres realmente? Ella bajó la mirada. No podía mentirle más. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que su voz pudiera formarse. No vine por amor, Idran, vine para destruirte, para cumplir la última voluntad de mi padre. El silencio que siguió fue insoportable. El rey la observó sin moverse, sin pestañear. Y cuando habló, su voz ya no era la del hombre que ella había empezado a amar. Entonces lo lograste, porque lo que destruiste fue mi confianza. Isabela quiso hablar, explicarle que algo había cambiado, que ya no era la misma, pero él se alejó, dejando tras de sí un vacío más grande que el desierto. Esa noche el trono quedó vacío. El rey Idran desapareció de la corte. Durante días el reino quedó en caos. Nadie sabía dónde estaba el monarca. Algunos decían que había partido hacia las montañas en busca de respuestas. Otros, que había sido traicionado y capturado por sus propios hombres. Isabela, consumida por la culpa, decidió buscarlo, no por su deber, sino por el amor que sin querer había nacido en medio de la mentira. Vestida como una viajera, abandonó el palacio antes del amanecer. El sol quemaba su piel, el viento castigaba sus pasos, pero no se detuvo. Cada kilómetro que recorría lo hacía movida por la esperanza de verlo una vez más y decirle la verdad que jamás se atrevió a confesar, que lo había odiado por lo que hizo, pero que ahora no sabía vivir sin él. Y en medio de las dunas, cuando el cansancio ya la vencía, vio una sombra a lo lejos, un caballo solitario, un hombre de túnica oscura, mirando el horizonte. Su corazón supo antes que su mente. Era él. Se acercó lentamente. Idran la observó sin sorpresa, como si la hubiera esperado. ¿Por qué has venido?, preguntó. Porque mi mentira no puede ser más fuerte que mi amor. El rey la miró largo rato. En sus ojos, la furia y la ternura se mezclaban. Y entonces, sin una palabra más, giró y comenzó a caminar hacia el desierto. Ella lo siguió, sin saber si lo alcanzaría o si lo perdería para siempre. El sol caía sobre el desierto con una fuerza que parecía querer borrar toda huella humana. Isabela avanzaba tras él, cada paso más lento, cada respiración más pesada. Idran no volteaba. Su figura, alta y firme, seguía caminando como si el mundo detrás de él ya no existiera. «¡Idran!», gritó ella finalmente, su voz quebrándose entre el viento. «No puedes huir de mí, ni de ti mismo». El rey se detuvo.
Lentamente giró el rostro y por primera vez ella vio el peso real de su dolor. No era ira, era decepción, era amor herido. ¿Por qué tenía que ser una mentira, Isabela?, preguntó casi en un susurro. ¿Por qué llegaste a mí con un propósito y no con un corazón? Ella tembló, porque no sabía que tenía uno hasta que te conocí. El silencio entre ambos se volvió eterno. El viento sopló con violencia, levantando la arena a su alrededor como si el desierto quisiera tragárselos. Y entonces él caminó hacia ella. «¿Qué me ocultas aún?», dijo, con una voz que era más ruego que orden. No puede haber sido solo venganza. Isabela cerró los ojos. Por fin, la verdad que había cargado durante años salió de su pecho. Mi padre no era un traidor, Idran. Fue tu propio consejero quien lo condenó para quedarse con las tierras del norte. Yo acepté casarme contigo para acercarme al trono y probarlo. Pero cuando vi en ti al hombre detrás del rey, todo cambió. No podía destruirte, porque me destruía a mí misma. Idran la miró con algo que no era ni furia ni perdón. Era una mezcla peligrosa de comprensión y dolor. Lentamente extendió la mano y acarició su rostro. Su toque era tan suave que Isabela pensó que estaba soñando. «Si lo que dices es cierto», susurró él, «el reino entero se ha construido sobre una mentira». Ella asintió. «Y solo tú puedes corregirla». Idran desvió la mirada. «¿Y tú qué? ¿Ganarías?» «Nada», dijo ella con voz temblorosa, «porque lo único que quería, ya lo perdí». El rey guardó silencio. Luego, con una mirada que mezclaba fuego y resignación, dijo: «A veces el destino no busca justicia, sino sacrificio». Días después, regresaron al palacio. El rumor de su desaparición había sembrado miedo entre los nobles. Cuando cruzaron las puertas, el consejo entero se arrodilló, pero Idran no dijo palabra. Solo ordenó traer al gran visir, el hombre más poderoso después de él, y, ante todos, lo enfrentó. El salón se llenó de tensión. El visir, confiado, negó las acusaciones, pero Idran ya tenía las pruebas, los sellos falsificados, las firmas, los testigos. El traidor cayó de rodillas. «Fuiste tú quien manchó el nombre de un hombre inocente», dijo el rey, su voz resonando como un trueno. «Y su hija cargó con el castigo que tú merecías». El silencio se rompió con el sonido del acero. El visir fue llevado al calabozo, y por primera vez en muchos años, el trono de Zafir volvió a brillar con justicia, pero la victoria no trajo paz. Isabela se mantuvo a distancia. Sabía que el perdón del rey era algo que no se gana con palabras. Cada noche lo veía desde su balcón, caminando solo entre los jardines. Y en su soledad comprendía que quizás lo que más amaba de él era su humanidad. Una madrugada, mientras la luna bañaba las dunas, Idran llamó a sus aposentos. Ella entró en silencio, sin saber qué esperar. El rey estaba de pie, mirando el horizonte. «Todo lo que dijiste era verdad», dijo, «y aún así no puedo olvidar la mentira que te trajo a mí». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «No vine para que me perdones, vine para devolverte tu verdad». Idran giró lentamente. En su mirada había algo nuevo. No ternura, no furia. Era una paz extraña la de quien finalmente comprende lo inevitable. «¿Y después?», preguntó. «¿Qué harás cuando la verdad ya no te pertenezca?». Isabela respiró hondo. «Quizás me pierda en el desierto, o quizás me encuentre allí donde ya no existan reyes ni promesas». El rey dio un paso hacia ella. Su voz se volvió apenas un susurro. «El desierto no perdona. Pero yo aún no sé si puedo hacerlo». Ella lo miró por última vez. La distancia entre ambos era corta, pero inalcanzable. Y sin decir nada más, se inclinó y besó su mano. No como esposa,
sino como mujer que amó y que debía partir. Cuando se marchó, el silencio del palacio volvió a ser absoluto. Los meses pasaron. El reino floreció bajo un nuevo amanecer. Idran gobernaba con eternas. más sabiduría, pero también con más soledad. Cada noche, su mirada se perdía en las arenas del norte, donde el viento susurraba un nombre que no se atrevía a pronunciar. Isabela. Nadie volvió a verla. Algunos decían que se había unido a una caravana y cruzado el mar. Otros, que vivía en un pequeño oasis, curando a los heridos y enseñando a los niños a leer. Pero cada luna llena, un mensajero desconocido dejaba una flor blanca sobre las murallas del palacio. Nadie sabía quién la traía. Solo el rey, que cada amanecer sin falta la encontraba esperándolo allí. Y una noche, mirando al horizonte, murmuró para sí mismo: quizás el destino no nos separó, solo nos dio más tiempo. El viento del desierto volvió a soplar, arrastrando consigo la historia de dos almas marcadas por el deber, la mentira y el amor. Una historia que no terminó, solo aprendió a respirar en silencio, esperando una nueva noche para renacer. Porque a veces, las promesas que nacen del dolor se convierten en las más eternas.